Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa que espero sea un referente para todos aquellos los que amamos las historias, los cuentos, la narración oral. Me contaron que, creo que es inédito en la televisión y nuestro invitado de esta tarde podrá corroborar o desmentirme. Durante este ciclo de programas vamos a conversar, acerca de la narración oral, acerca de las personas que lo protagonizan, especialmente en la quinta región, y vamos a iniciar esta tarde con un maestro, con alguien que en su historia se resume una buena parte de la narración oral en Chile. Con él vamos a conversar para saber un poco qué es, de qué se trata, quién es, y por eso recibimos muy agradecidos y con un gran saludo a don Carlos Genovese. Carlos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Eduardo. Un gusto tenerte acá, qué bueno que hayas aceptado. Vamos a partir con un grande y después de ti vamos a ir conversando con muchas personas, muchos amigos cuentacuentos que en distintas esferas hacen de esta labor eso que quienes lo practicamos sabemos que enriquece prácticamente sin saber definir el enriquecimiento que te produce. ¿Qué opinas tú, para empezar, Carlos, respecto de la situación actual de la narración oral? Y te quería preguntar, vinculándola con el desarrollo de la narración oral en Chile, porque creo que en ti se resume una buena parte de lo que ha sido el avanzar de este oficio. Podríamos conversar y nos podrías contar, aquí no hay restricciones, no hay tiempo, estamos completamente libres de poder conversar, no hay pausa ni ningún productor que nos esté apurando, y por lo tanto, si se asume la confianza, se asume el riesgo también de conversar con toda franqueza, y por lo tanto, cuéntanos un poquito desde tu historia, cuál es el paso que se ha seguido con la narración y cómo lo ves tú desde tu óptica y la distancia que te da el tiempo en esto. Bueno, hasta el año 92 yo nunca pensé que podría transformarme en narrador oral. Y no lo pensé porque no existía en nuestro país la posibilidad de hacerlo ni de conocer esta experiencia muy antigua, pero renovada en el tiempo, ¿no? Era como el descubrimiento de los años 80 en el mundo, recuperar los antiguos narradores, los antiguos cuentacuentos, los que llevaban la memoria oral de los pueblos, de la gente, de las ciudades, de las tribus, de las localidades, y también los signos de identidad, ¿no? Profundos que siempre se esconden en todos los relatos. Surgió en el mundo este interés nuevo, yo creo que producto de la globalización y de tanto medio tecnológico que nos estaba contando historias, digamos, surgió esta necesidad íntima de lo humano de conectarse a través de las historias y de escuchar a otros que te cuenten sus vivencias o las vivencias del pasado también, de un tiempo lejano y muy pretérito quizá. El año 93 vino a Chile el primer narrador, un venezolano, Rubén Martínez, que hizo el primer taller en Chile de esta especialidad. Lo habíamos contactado antes, el año 92, en una gira. Yo trabajaba en ese tiempo con el Teatro Ictus. Fuimos a España, a un gran festival. Ictus es la compañía de teatro que todos conocemos. El Ictus de Santiago, claro. Yo vivía en ese tiempo en Santiago, no en Valparaíso como ahora. Tremendos actores, grandes compañías. Y vi allí unos narradores contando con un maestro y fue extraordinario. Fue como una revelación de lo que esto significaba, del impacto que tenía, en fin. Y yo dije, bueno, esto debiera estar en Chile, a mí me gustaría hacerlo. Y nos contactamos con la gente que allí estaba para que al año siguiente viniera un narrador acá a hacer un taller. ¿Cuál fue la diferencia que viste tú respecto del teatro y en qué se diferenciaba la narración? Era algo muy diferente porque primero que se actuaba en solitario. El narrador es una persona, es un artista individual. Pueden haber grupos de narradores y juntarse en algunas ocasiones, sí, pero fundamentalmente esta es una profesión solitaria.
a diferencia del teatro que es colectiva por excelencia. Y además, el mecanismo del cuento era aparentemente muy simple. Tú tenías que narrar, evocando, haciendo historia, usando principalmente tu voz y tu gestualidad, tus gestos, tu cuerpo. Y eso eran todos los elementos. Aquí no se necesitaba ni escenografía, ni demasiada iluminación, ni un guión previo, excepto que te supieras los cuentos, por supuesto. Pero eso ya dependía de tu propio repertorio, de tu gusto personal. Entonces era de una gran simpleza. No tan sencillo como uno creía. No era llegar, soplar y hacer botellas, como se dice, no. Tiene su técnica propia, ¿no? Su manera, que uno descubre, por supuesto, después cuando empieza a hacerlo. Eso me maravilló. Entonces yo dije, transportar un grupo de teatro es muy difícil, tú lo sabes también, tú has hecho Claro teatro. que sí. Hay que llevar baúles, focos, mucha gente. Gente. En cambio, un narrador va solito, se presenta en los lugares más inaccesibles incluso, de cualquier tipo, y cumple el espectáculo de mantener a una audiencia entretenida, comunicada y encantada, ¿no? Con un acto artístico, pero de una gran sencillez. Eso me atrajo mucho a mí. Ahora, hay un detalle, porque el teatro, que es una actividad maravillosa, genera en quien lo representa, en quien lo trabaja, un sentido de identidad sumamente potente. Los actores son personas muy especiales, se diferencian del resto, yo creo, de los artistas. Tienen una filosofía propia, un modo de comportarse propio y un orgullo propio, identitario. Sí. ¿Cómo lograste tú, o digamos, lo hiciste, por cierto, costó, tuvo sacrificio, te enfrentaste con la oposición de los colegas? Porque ibas a ser como la oveja descarriada, digamos. No De la alguna oveja manera. negra, porque siempre ha sido rubio. Claro, en algunos países dicen que los malos actores se vuelven cuentacuentos. Una manera Dijo el picado. de desprestigiarlo. ¿Ah? Como diciendo, claro, porque son malos actores, por eso no pudieron hacer buen teatro y terminaron contando cuentos. Ojalá fuera tan simple, ¿ah? Ojalá fuera tan sin simple. duda. No, lo mío fue una transición lenta. O sea, me demoré 7 años, del 93 al 2000, hasta que renuncié completamente al teatro y dejé de ser actor y hombre de teatro, entre comillas, ¿no? Porque uno nunca deja de serlo en realidad. Y me transformé nada más que en cuentacuento. Entonces tenía las dos actividades, el cuento y el teatro. Las compartía. Pero llegó un momento en que me di cuenta que no, si quería profundizar en el cuento, así como lo había hecho en el teatro yo ya llevaba más de 25 años haciendo teatro. Sí, claro, por eso. Entonces dije, si quiero profundizar el cuento, tengo que dedicarme a fondo. Y claro, no podía hacer las dos cosas bien. Alguna de las dos iba a salir perdiendo en este reparto. De manera que opté una decisión importante en mi vida. ¿Eh? Dije, no, yo voy a probar con el cuento. Voy a intentar ser cuentacuentos profesional en Chile, porque no los hay, además. Partimos un pequeño grupo, 7 personas. De ese taller que se hizo en 93, 7 personas, comenzamos a contar, la mayoría eran actores y una actriz, había un psicólogo además, y éramos muy pocos, y era muy poco conocida la narración. Claro. Ahora, como yo ya tenía experiencia escénica con el teatro, y lo que significa moverse artísticamente, y que se transformara en una actividad importante. Esa fue mi contribución. Entonces me puse a contar en todas partes, donde me pedían, iba. Por supuesto que tenía remuneración también, como cualquier grupo de teatro, o cualquier actor, o cualquier cantante que trata de vivir de su trabajo. Buen ¿no? tema que ya lo tocaremos. Sí, no, por supuesto, manteniendo eso, pero muchas veces yo tenía que ir a mostrar cómo era esto, porque me decían, ¿y de qué se trata? ¿Y de cómo se viste usted? ¿Qué escenografía tiene? ¿Cómo? No, Usa le decía, algo. Usa algo. Me han preguntado también. No, le decía yo, pero entonces es muy fome, pues me decían, si no tiene... No, le decía yo, si esto puede ser tan entretenido como una obra. Hagamos una prueba, junte un grupo de gente, yo voy a ir y les voy a contar un par de cuentos. Bueno, iba y se producía el milagro, o sea, el fenómeno, ¿no? Y la gente quedaba encantada y, por supuesto, pues iba a ser la función masiva, digamos, para el público. Y ese fue el trabajo, difundirlo. Y tuve suerte porque éramos muy pocos. Empecé a recorrer, me empezaron a llamar ya de otras regiones
y empecé a recorrer Chile, de punta a cabo, y a desarrollar un gran trabajo en Santiago y sobre todo en esta región, en la quinta región. Sí, de hecho, la primera vez que yo oí hablar de ti, no sabía que eras actor, y me parece que lo vi en el diario, decía Carlos Genovese, él cuenta cuentos. Y ya se refería, digamos, el entorno a ti en ese oficio. Y en términos del texto, del guión, es diferente un guión, aunque sea un monólogo, ¿verdad? ¿No es cierto? Del teatro al cuento. ¿Cuál fue la relación que tuviste para poder generar la adaptación a la narración oral y no quedarte en un plano de la dramaturgia? Claro, es que la dramaturgia, a menos que sea un monólogo, es muy distinta porque la dramaturgia siempre es dialogada, ¿no? Siempre es con otro. Los monólogos son cosas excepcionales dentro del teatro, que es un discurso, digamos, de un actor en una situación determinada, pero donde también se está produciendo un cambio, un fenómeno. El monologuista siempre es un actor que está en crisis, en un conflicto y se está transformando en el escenario ante los ojos del público mientras cuenta lo que le pasa. Yo tenía muy clara la división de lo que es teatro realmente, ¿no? Y el teatro siempre es algo que tú cuentas en tiempo presente. El teatro ocurre delante de tus ojos, no te lo cuentan. El teatro tú lo ves y son acciones que están ocurriendo y creando hechos increíbles, a veces sorprendentes, y tú estás participando con una gran sorpresa frente a esto. El texto del cuento es el texto narrativo, adaptado sí a la oralidad, con ciertas reglas, ciertas fórmulas que uno aprende, pero siempre es un cuento y ya pasó, es una situación que ya ocurrió. Tú nunca vas a contar lo que te está pasando en ese momento, no sería cuento, sería una especie de drama. Eso sería dramático, ¿no? Entonces, el cuento siempre es evocación. Ya sea que lo hagas en primera persona o en tercera persona, como la mayoría de los cuentos, pero siempre estás evocando algo del pasado que tú sí sabes muy bien, porque o estuviste allí o lo sabes por otra fuente que no la sabe nadie. Claro. Y esa es la fortaleza del narrador. Tu testimonio es lo que está. Claro, él sabe el testimonio del cuento que nadie más sabe. Exactamente. ¿No? Mira qué interesante. Estamos en Me Contaron Qué. Y quiero preguntar si acaso tenemos algunas visitas que nos han llegado o están algunas personas comunicándose. Les recuerdo que lo pueden ver por la señal de América RTV vía online en la página web del canal, y es América RTV, el canal de todos. Quienes estén en Facebook lo pueden buscar. El programa después va a estar también en redes sociales para que lo podamos ver de nuevo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos y volvemos con Carlos Genovese en Me Contaron Qué. Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Ya estamos de vuelta con ustedes. Me contaron que hoy día conversando con el maestro Carlos Genovese hemos aprendido un poquito de la historia, de cómo nace, de cómo se descinde la narración oral del teatro, del drama, del actor. Cuéntanos, Carlos, después que ya iniciaste tu camino, tu recorrido, comenzaste también a hacer escuela, hiciste talleres y Sí. te has desarrollado, y me consta, como muy buen tallerista. Se aprende y yo creo que de alguna manera fortalece la intención que cada uno quiere darle después, porque como narrador tú luego te vas en la vía que tu sentido te dice. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo han sido tus años de taller? Y un poco también cuéntanos desde ahí, ¿cómo ves tú la aparición de todas estas nuevas escuelas y talleres que surgieron y que han convertido hoy día la narración en algo que está bastante vigente? Hay muchos narradores. ¿Y cuál ves tú el panorama actual de la narración? Ya.
Bueno, yo siempre enseñé desde muy joven, desde que estaba en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde me formé, en Santiago. Yo empecé a enseñar teatro. Y durante muchos años hice clases de teatro, sobre todo a jóvenes, a adultos, de distinta naturaleza. Escribí teatro también, bastantes obras, durante un periodo de 12 años, sobre todo la etapa que estuve en el Ictus de Santiago, ¿no? Y dirigí algunas obras también. De manera que cuando ingresé, por así decirlo, a la narración oral, fue natural en mí de que si antes enseñaba esa disciplina, ahora tendría que enseñar la otra. Y me preparé para enseñarla, leí mucho textos que habían al respecto, para formar una visión general, ¿no? Y traté de crear mi propio método, mi propio sistema, porque cada narrador tiene su propio sistema de enseñanza. No hay un sistema unívoco así como en el teatro. Piensa que el teatro tiene más de 2.500 años de antigüedad, entonces hay ciertas pautas en el teatro. Hay reglas y códigos establecidos para claro, los actores que deben internalizarlo. Claro, y que digamos siempre se pueden ir transformando y mejorando, pero hay cosas muy básicas. En esto no tanto, porque esto, si bien es antiguo, nunca tuvo teoría y ahora es recuperado por la modernidad. Pero ahora la modernidad actual le entrega teoría, le pone teoría, recupera, en fin, hay donde buscar. Y creé lo que llamé mi propia escuela del relato, donde yo era, claro, el único profesor. Pero claro, porque estos son pequeños talleres de 8 o 10 personas, máximo 12, donde se aprende a contar. Fue una experiencia muy rica, muy, muy motivadora, porque pude llegar a todo tipo de gente. O sea, para contar cuentos no importa nada acerca de la persona. O sea, ni su edad, ni su condición social, ni siquiera el nivel de estudios que tenga, porque vas a contar las historias que te pertenecen de alguna manera. Tú vas a encontrar tus propias historias y vas a encontrar tu manera particular, personal de contarlas. Entonces, los talleres míos eran muy heterogéneos. Yo tenía desde jóvenes de 18, 19 años hasta personas de 80 y tantos años, ¿no? Mira. Pasando por todas las edades. Y el intercambio que se produce ahí, generacional, de historias, de relatos y de sensibilidades, es muy interesante en esos talleres, ¿no? El teatro es más homogéneo, porque en el teatro los que estudian generalmente son gente más joven, en fin, excepto si es un teatro social, comunitario, ahí es distinto. Ahora, Discúlpame, sí. y sobre el desarrollo que tú me preguntaste, Sí, claro. que quedó incluso colgando de la primera parte, bueno, la narración oral ha tenido un desarrollo grande, por así decirlo, para una actividad pequeña todavía, poco conocida todavía, porque fuimos de los primeros, cumplí recién el año pasado 25 años. Para un arte no es nada, pero sin embargo, parece que le hicimos mucho empeño, porque hoy en día ya está reconocida en la nueva ley de arte escénica, junto con el teatro, la danza, la ópera, ¿no? Está la narración oral como un arte escénica propiamente tal. Y hay una gran cantidad de gente que surgió en los últimos 5 años, producto de una escuela que se formó en Santiago, que formó muchísima gente. Eso contribuyó a democratizar un poco el aprendizaje, porque era gratuito, estaban financiados por una fundación, y luego hizo que haya, que en este momento, por lo menos en la región metropolitana, en nuestra región, y un poquito en una o dos regiones más, pero en menor cantidad, hay una gran cantidad de narradores que no existía antes. Ahora, esos narradores, la tarea de esos narradores ahora es perfeccionarse, ¿no? Claro. Es ahondar, perfeccionarse. No basta con haber hecho un taller. Para empezar a contar, sí, pero luego para transformarte realmente en un narrador propiamente tal, profesional, con conocimiento, con repertorio, con capacidad de enfrentar distintos públicos de distintas edades, requieres un trayecto. Si lo haces, tarde o temprano te conviertes en uno. No hay cómo evitarlo. Si tú perseveras seriamente, terminas siendo un buen narrador. Claro, exactamente. Hablamos de la escuela Mustakis, de la cual muchos pasamos, con muy buen recuerdo por lo demás, y en donde, por cierto, los rudimentos de la narración estaban muy bien instalados. Ahora, yo he escuchado críticas a la escuela que de alguna manera me han parecido un tanto injustas, porque los objetivos de la escuela estaban muy claros, que era justamente democratizar el oficio, la actividad.
lo que tú haces con con lo que recibes ya es responsabilidad de cada quien. Sí, además la escuela tenía otro objetivo también, crear narradores para los niños, para la Ese era su narración público, claro. infantil en los colegios, y desde muy pequeñitos. ¿Ah? Ujú. Estaba enfocado ahí. Incluso cuentos cortos, cuentos breves, que se pudieran contar rápidamente entre más de un narrador. O sea, tenía esa forma, eso también. Claro. Y desde ahí se han separado, se han escindido varios grupos que están enfocados hacia temas muy relevantes. Me tocó hace poco conocer en el Nutram, que organizó el Sinoch, que es una agrupación que se ha formado con el objetivo de agrupar a la masa de cuentacuentos y de manera de poder tener también un sentido de cuerpo, de corpóreo, que han hecho muy buen trabajo. Yo lo reconozco y además buena parte del logro de la incorporación de nuestra actividad a los fondos concursables Lo hicieron se ellos, lo debemos claro. a ellos, claro, Sí. claro. Un saludo a toda la gente del Sinoch que hoy día ojalá nos esté viendo también. A lo que voy, de ahí se han especializado. Hay gente que está contando en hospitales, una tarea hermosa. Hay gente que está contando para niños, específicamente para niños. Hay gente que ha tomado este arte como una expresión propia y se está haciendo funciones para adultos, donde se topa con la música, con la trova, con el stand-up. Cada una de esas actividades responde a la natural inquietud que pueda tener cada uno de los narradores. Por lo tanto, en ese sentido, la recomendación es el paso por escuela y tomar un camino, o acaso es posible, según tú, poder desarrollar esta habilidad en forma intuitiva. Se puede, por supuesto que se puede. A partir de la observación de gente que cuenta, hay narradores que se autoforman, ellos mismos han sido autodidactas, existen algunos. La mayoría pasa por un taller, a veces un pequeño. Nosotros en Chile tuvimos un taller que no eran más de 5 clases, 5 o 6 clases, en el año 93 con el narrador venezolano, y ese fue el empujón inicial, ¿te fijas? Que lo que son los talleres es un empujón inicial a darte la seguridad de que por lo menos te puedes parar frente a una audiencia y contar un cuento. El resto ya es tarea tuya. Uno aprende contando, equivocándose también de repente en el repertorio o en la forma de estructurar un cuento o en el resultado que logra con la gente, ¿no? Porque aquí lo que buscamos nosotros es la comunicación al mayor nivel, o sea, emocionar y encantar y atrapar la atención del espectador. Ese es el objetivo básico. No hay que olvidarse, ¿eh? Y entretener, que es muy importante, nunca hay que dejarlo de lado. Porque captar aburriendo no funciona. No, claro. No funciona. Pero se puede llega, no recuerdo bien cuál era la pregunta exacta. ¿Era respecto de si acaso es posible una persona autoformarse o era indispensable? No, claro, el paso eso por te la decía yo, escuela? que se puede ser autodidacta. Ujú. Se puede. Piensa tú que antes los actores, cuando no existían escuelas en Chile, estoy hablando antes del año 42, que se forma la primera escuela profesional en Chile, se formaban en los teatros haciendo pequeños papeles y mirando a los actores consagrados. Y de ahí iban evolucionando, ¿no? Se formaban en torno a un núcleo, alguien que... Y eso fue después de la época de oro del cine. Se formó la escuela de teatro. Claro, la escuela Claro, profesional de claro. teatro en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Mira. El teatro profesional de la Universidad de Chile, el primer teatro de arte, propiamente tal. Antes existían las compañías en torno a un divo, que era el que aglutinaba, o una diva, ¿no es cierto?, que aglutinaba. Claro, y los actores se formaban ahí. Piensa tú que los periodistas, el Tampoco periodismo no era tuvieron carrera escuela. universitaria, No, se formaban en los diarios. claro. Primero eran hasta recaderos, después le hacían haciendo nota, les daban pequeñas tareas y observando a los ya consagrados y aprendiendo de ellos. Entonces, hay muchas maneras de acceder a ciertas profesiones de manera autodidacta. Si eres ingeniero civil, es más difícil, porque si tienes que calcular Claro. la resistencia a un puente, no puedes No es hacerlo bueno que un intuitivamente. ingeniero aprenda por el error, intu- digamos. No, intuitivamente. O no, un doctor claro, tampoco. claro. Ahora, hoy día en muchas mallas de escuelas, en las escuelas de formación, por ejemplo, de profesores, están incorporados como ramo o como electivo. Y me consta porque yo hago una. Y te pide la universidad
toda esta serie de argumentación metodológica respecto de lo que tú vas a hacer, de los objetivos, eh, para la formación, se supone, integral, en donde, claro, hay que hacerlo. ¿Hasta dónde crees tú que este encasillamiento, ¿no es cierto?, en todos los planes estratégicos de objetivos metodológicos, de contenidos, puede ser un aporte a la enseñanza, o si acaso eso limita un poquito la expresión natural de las personas? Te lo pregunto porque en uno de los talleres que tú hiciste y en donde tuve la suerte de asistir, tal como tú dices, fue muy amplio, muy abierto. Y una de las cosas que me llamó la atención favorablemente es que tú preguntabas al resto de los talleristas cuál era la opinión que tenía del compañero que se estaba haciendo. Entonces era muy retroalimentativo, ¿ya? Por ese lado, o sea, conviene o no, o es válido, digamos, una estructuración dentro de planes, o esto tiene que tener esa carga también natural que hace que la persona se desarrolle por sí misma en este área. Es que yo creo que son complementos. ¿Ah? El aprendizaje del cuento nunca es tan rígido como una ciencia exacta, no va por ahí, ¿no? En general, el aprendizaje de las artes nunca es una cosa rígida. Ahora, tú como profesor puedes tener tus objetivos programáticos, puedes tener tu temario, puedes tener incluso desarrollar los ejercicios incluso que vas a hacer en cada clase. Eso no le quita mérito a ninguno, al contrario. Sí. Y si te lo exigen, está bien, hay que hacerlo. Yo he aprendido a hacerlo también. Claro. Yo no soy profesor, por ejemplo. Yo he hecho clases desde los 21 años, que salí de la escuela de teatro, no, de los 23, y no tengo el título de pedagogo, pero he aprendido a enseñar arte utilizando distintas fórmulas que he ido también aprendiendo yo como alumno de otra gente para poder hacerlo. Entonces, ahora, el profesor que conduce un taller de narración, ya sea en la universidad, donde debería hacerse a todos los profesores que se están formando, debería ser obligatorio, debería ser uno de los principales talleres. Los profesores de todas las asignaturas deberían tener el profesor taller, es un narrador taller de nato. teatro y de narración, Claro. que son distintos, para poder implementarlo con los alumnos. Gabriela Mistral decía que un profesor que no narra no puede ser profesor. Mira. Y ella decía algo más específico, decía un profesor, recuérdelo siempre, que no es un locutor, sino un narrador. Hacía la diferencia. Y algo sabía de educación, Claro. Gabriela Mistral. Bueno, entonces yo creo que está muy bien que se emplee y que se haga en los colegios. Deberían haber narración también desde muy temprana edad, no sé, 9 o 10 años de ahí para adelante. Pero siempre el profesor como un facilitador, o sea, tener muy abierta la mente y la disposición pedagógica a aprovechar las capacidades innatas que tienen los alumnos en esto, porque esto funciona desde lo interior de cada uno, desde aquellas características que nos hacen personalidades únicas, desde la forma de sonreír, desde la forma de mover las manos, desde cómo empleo yo la voz, qué términos uso, qué giros, incluso desde mis defectos personales también. Si soy un poquito tartamudo, en fin. Desde ahí tú puedes construir oralidad perfectamente y motivarlo. Entonces, ese es el cuidado. Esto no se aprende como las matemáticas, ¿no? Que si no sabes la fórmula no puedes realizar el ejercicio, ¿no? No puedes. Fíjate que Claro, esto no es así. una de las cosas que yo me he dado cuenta, y no hace mucho, o sea, hace un par de semestres atrás, y es que mi labor en la enseñanza de la narración, más que la técnica en sí, está en poder descubrir la impronta del narrador que tiene cada persona, cada chico. Porque todos narran desde su propia identidad, que yo creo que es la característica del narrador. Claro. Y mi pega, por así decirlo, es tratar de encontrar cuál es la naturaleza que aflora al momento de contar. Ese es el ideal. Claro. Y una escuela demasiado rígida forma tipos muy homogéneos. Se pierde eso y terminan contando todos iguales. Tú me contaste muy la historia parecido. de un maestro que era así, que enseñaba con... Sí. con- Que enseñaba con fórmulas con muy fórmulas muy rígidas rígidas. y formas de comenzar, de partir, de... Tenía la receta. Sí. Ese maestro hizo una gran labor, sí, hay que reconocerle que él fue el gran difusor en Latinoamérica y en España de la narración oral. Yeah. Se llama Francisco Garzón Céspedes
está viejo, pero está vivo, vive en España, se radicó en España, Tiene una pero catedral, era muy rígido, muy en cuanto a la forma, y si tú no contabas de cierta manera, él consideraba que tú no contabas bien, y si tú te tomabas licencias, te decía, eso no es narración. Ah, mira. No, claro, no. Severo. Él no, emitía juicio, claro, no, era de una gran rigidez. Eso le trajo muchos problemas a la narración en los países donde él estuvo, porque se formaban como bandos. No, Claro. si como yo aprendí con él, soy narrador, tú no. Fue muy controvertido, pero hizo un aporte extraordinario porque él fue uno de los primeros que hizo teoría, él es cubano, él hizo teoría sobre esto, teorizó sobre la narración, la transformó en un producto artístico con una base teórica y se lanzó a difundirla, a hacer talleres por toda Latinoamérica e incluso le devolvió a España la narración oral que se había perdido en España. Ah, Él caramba. fue el que Bueno. hizo los primeros talleres y creó un movimiento en España que hoy día es un movimiento tremendo, ¿no? Ya surgieron muchas otras generaciones, pero eso fue muy importante. Pero claro, la rigidez mata a la narración, la liquida y evita que aflore esa particularidad tuya, única, que es lo que te hace distinto y que lo vuelve interesante. Porque si tú sientes que hay verdad en ese tipo, que hay una cosa espontánea, profunda, eso te atrae de todas maneras. En la vida diaria uno dice, uy, llegó este tipo de un latero. ¿Qué es lo que hace el latero? Habla como loro, sin intención, te puede estar hablando media hora, pero no tiene ninguna gracia. ¿Ah? Ahora, La gracia personal es lo que se adquiere cuando tú desarrollas claro, bien y aparece, ¿ah? Porque todos tenemos una gracia de ese tipo. dicen, Si no, es así. Yo lo he comprobado. algunos pasamos Cientos la de vida veces. buscando la propia. No, siempre está y aparece. En Ahora, algún momento aparece. desde otro punto de vista, ok, cada persona, ¿no es cierto?, cada narrador, cada proyecto de narrador o cada uno de nosotros que queremos desarrollarnos en esto, tenemos una línea propia que cultivar. ¿Hasta dónde esa línea puede apoyarse en elementos externos? ¿Hasta dónde yo puedo ser narrador y pasar a ser, antes de convertirme en titiritero, por ejemplo, puedo contar cuentos desde los títeres? ¿Hasta dónde la música me puede acompañar sin dejar de ser narrador y convertirme en trovador? ¿Hasta dónde la sola palabra es capaz de sostener una historia y cuándo necesita de un apoyo? Todas las artes se pueden mezclar, ¿eh? Las artes conversan entre sí. Eso ha pasado siempre. El teatro, por ejemplo, es tremendamente interdisciplinario. El teatro necesita de la música, necesita de la visualidad, ahora incluso tecnológica también, necesita de un concepto muy elaborado de la iluminación, de la luminotecnia, para que las grandes obras para que funcionen bien, ¿no? Y por supuesto necesita del cuerpo y de la voz de los actores, necesita del vestuario, ¿no? De todo lo que es el mundo del vestuario y de la moda, por así decirlo, ¿no? Imagínate, Claro. el teatro son muchas disciplinas juntas. Y la tecnología Claro, también, que hoy día se ha y la incorporado. tecnología, te lo mencioné, ¿no? Visual incluso, no solo la sonora. Es decir, ahí están todas las artes metidas. Y donde está todavía la que tiene el máximo de artes juntas, por así decirlo, es la ópera, que además tiene el canto. ¿Te fijas? Es verdad. El teatro musical lo tiene también, pero la ópera es la máxima expresión de las artes escénicas desde mi punto de vista, ¿no? En cuanto a todo lo que incluye. Puede que no sea la más popular, porque se transformó con el tiempo en una cosa de élite, pero en alguna época fue muy popular, y era más popular que el teatro incluso. Bueno, el narrador, lo específico del narrador es que tú lo puedes hacer sin nada, o sea, con tu voz y con tu cuerpo. Pero si tú necesitas, por el tipo de trabajo que estás haciendo, porque los cuentos, los relatos que quieres hacer, te llaman a incorporar elementos, por supuesto que lo puedes hacer. Pero con el debido cuidado, es decir, de no llenarte de artificio que no contribuyen, ¿te fijas? Ahora, si todo eso va sumando y va apoyando la expresión y la comunicación, que es el objetivo, bienvenidos sean. Hay narradores que son músicos y por supuesto no pueden dejar de ser músicos. Entonces incorporan la música con los cuentos. De repente cantan cuentos, de repente dejan el instrumento y cuentan, o a veces lo mezclan, en fin, buscan fórmulas
Y es totalmente legítimo. Y es muy lindo porque ellos son músicos dotados y por lo tanto pueden llegar a ser un muy buen elemento. El títere es un teatro particular, ¿no? Tiene sus propias reglas y todo. En el títere se cuentan cuentos, pero dentro de los personajes. O sea, es lo más parecido al teatro. Claro. Es un teatro. Se habla de teatro de títere, no de cuentos de títere. Ahora, sin embargo, hay narradores que cuentan cuentos con un títere y lo usan como interlocutor, ¿te fijas? Como un personaje metido dentro del relato de ellos. Y hay algunos que son músicos y que usan el títere con el relato y además lo hacen cantar y lo acompañan con el instrumento mientras lo cantan. O sea, hay un tríptico ahí que se crea. Y es muy potente, es muy lindo. Ahora, indudablemente que el títere te sirve para cierto tipo de cuento. Hay algunos que a lo mejor no se prestan tanto, pero eso es cuestión de que lo resuelva el narrador. Pero yo diría que nada está prohibido de antemano. O sea, si tú dices, no, el narrador cuenta solo con su voz y su cuerpo y nada más, ya le estarías estarías reprimiendo de alguna manera la actividad, ¿no? El narrador es libre. Ahora, lo que uno de repente a mí me hace ruido cuando veo que narradores que están llenos de utilería, por así decirlo. Y es nada más que utilería para causar una pequeña impresión o como para sustentarse ello. Yo creo que el que se llena de bártulo es por la inseguridad que tiene. Hay una inseguridad ahí. Hay demasiadas cosas. La idea es escoger. O querer abarcar mucho. Sí. O sobre todo tener, si me falla algo, tengo esto. ¿Te fijas? No. Yo creo que tú, cuando vas a contar y usas algún objeto, contar con objetos, por ejemplo, que es una forma de contar también, tú tienes que escoger el o los objetos precisos para ese cuento. De manera que esos objetos le aporten al relato y no sean una mero decoración, ¿te fijas? Una mera decoración. No se trata de decorar los cuentos con cosas. Claro. Tienen que darle más significado al cuento. Creo que el único objeto que te he visto usar en un cuento es una carta. En esos cuentos de cartas. Yo uso muy pocos objetos. Sí. Uso una brújula también, una pequeña brújula de bolsillo en otro cuento. Y no sé qué más. Y un silbato muy particular en un cuento de niño, pero que tiene que ver con el cuento, mucho que ver con el cuento. Y eso, no sé. Lo que pasa es que yo vengo del teatro, donde se usa un montón de cuestiones, porque las obras tienen utilería, escenografía. Y yo lo único que sentí cuando empecé a hacer cuentos era el alivio de no tener que cargar baúles, ni instalar luces, ni transportar peso. La verdadera razón de por qué Carlos Genovese se hizo cuenta. Sí, se me hizo cuenta era para tratar de proteger mi columna vertebral. Bueno, además Chekhov decía que si aparece una escopeta, ¿no es cierto?, en la descripción de la escena, algo tiene que ocurrir con la escopeta. Exactamente, si no estaría gratuito. Claro. En las obras de teatro se cometen esos errores. Claro. Se hacen una escenografía recargada y todo, pero las cosas que están ahí no juegan un rol en la obra. Tiene que tener Cada cosa que tú introduces al escenario, eso yo lo aprendí en el teatro, en el Ictus, nosotros trabajamos muy cuidadosamente eso, ¿no? El rol del objeto en el escenario era fundamental. Si no fuera, o sea, usábamos lo preciso, lo que se necesitaba. Claro. Eso vale también para las escenografías. Porque eso nos río, un living precioso de una casa, pero ese living no dice nada, podría ser cualquier obra se podría dar en ese living, por así decirlo. Pero si un living vetusto, gastado, en fin, tú dices, aquí algo pasó en esta casa, ¿no? Interesantísima nuestra conversación con Carlos Genovese. Quiero saludar a algunas personas que están aquí, aparecen y todas son conocidas y grandes amigos. María Leiva, Zuni, María Paz Pizarro, Eduardo Olmeo, ese soy yo. Que te cuento, el capitán Quete, gran amigo también. María Angélica Millani, Curín, maestro te dice. María Angélica Millán. Sí, claro. Cecilia Ovalle, mi gran amiga Cecilia. Hay harta gente que está siguiendo. Espero que el programa esté siendo interesante. Esto se plantea como una verdadera clase magistral. Yo creo que es muy importante partir así y es una de las formas interesantes de poder acercarnos a un área en donde la describimos, la analizamos, decimos qué es, hasta dónde llega, quiénes participan, cómo se forman. Por lo tanto, encuentro que es súper valioso que podemos conversar hoy día con Carlos y me parece que hacemos una segunda
pausa, me están diciendo. Ahora hacemos una pausa y volvemos. Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Me contaron que Carlos Genovese conversó con todos nosotros acá, en América RTV, el canal de todos. Carlos, entremos a un tema que es complicado. Me gustan los temas complicados. Eso, me parece. Desde bueno, me acabas de señalar el aporte, bueno, yo lo conozco y todo, pero es bueno que las personas que estamos en esto sepamos también tener una visión crítica y autocrítica. Desde ese punto de vista y con el transcurso que tú has tenido con el desarrollo, el primer tema complicado. ¿Cuál es la autocrítica que tú te haces a lo que has hecho hasta ahora? ¿Dónde podría estar podría haber hecho más o alguna cosa que de ese tipo que tú te puedas señalar? Si es que. La autocrítica. Es difícil la pregunta. No me lo había planteado. Por ejemplo, yo me cansé muy rápidamente de organizar eventos masivos de narración, es decir, encuentros, festivales, Yeah. que eran una necesidad poderosa, sobre todo al comienzo, cuando recién partimos los primeros años, donde no habían referentes, porque ¿a quién veías tú contar cuentos? Como no fuera uno de tus compañeros de ese primer taller, y después, pero ¿qué referencias había? Claro, estabas en ese sentido en desventaja con respecto Incluso todavía las redes sociales no tenían la profusión de imágenes que había ahora. No sé si existía YouTube todavía, me da la impresión que no. Entonces, ¿cómo tú mirabas? Además que no es lo mismo mirar a un narrador en video que en vivo. Hay una diferencia fundamental. Entonces, se hizo en Santiago un primer festival de esto, y yo inmediatamente traje a la región 3 o 4 narradores muy buenos, consagrados hoy día, y en ese tiempo ya eran muy buenos, y con muchas dificultades, con poco dinero, los alojábamos en casas de amigos, les conseguía funciones pagadas para poder darles un honorario, pero ellos querían quedarse, sobre todo querían venir a Valparaíso, conocer Viña del Mar, Valparaíso, les gustaba, o sea, era parte del encanto de venir a Chile, porque venían de otros países latinoamericanos. Y luego vinieron los fondos concursables y también postulé y gané un fondo. Ahí pudieron venir mucho mejor en un hotel y vinieron 5 o 6. Y fíjate que en esos 2 o 3 intentos creo que fueron, estoy hablando de los años 95, 96, 97, por ahí, 98, en la región se hizo muy conocido el cuento, ¿no? Yo había hecho talleres ya. Actuábamos aquí en Valparaíso, en Viña, en La Ligua, en la provincia de Aconcagua. Era increíble cómo nos movíamos para poder generar un circuito, ¿no? Llegamos a tener, fíjate, 400 personas pagadas en el Teatro Municipal de Valparaíso, en el Gran Teatro Velarde, pagadas para la final de los cuentos que se hacía un día domingo, porque en la semana se hacían en distintos lugares más pequeños y se juntaban todos los narradores ahí. Como al tercer de estos festivales, yo tiré la esponja. Dije, no, era agotador, era realmente, hay que tener espíritu de gestor y productor. Yo lo hice por una necesidad casi personal también de reencontrarme con los narradores y de que la gente de mi región pudiera ver a otros narradores, ¿no? Pero dije, no, si me dedico a esto, finalmente voy a dejar de contar, porque ya tendría que estar todo el año preparando un nuevo festival como hacen los que hacen festivales, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba era seguir contando y perfeccionarme, así que dije, no va más. Y lo dejé hacer. Se hicieron después algunos festivales, ¿no?
vino un relevo, estuvo Patricia Mick, que hizo varios festivales, Claro. lo hacía en el norte, después lo hizo ahí. Pero hay muy poco, considerando lo que se hace en otros países, en Chile se hace muy poco. Y en estos últimos años han decaído muchísimo. Se hizo uno en Santiago el año pasado, lo hicieron la Casa Contada. Ujú. Este año lo van a hacer más o menos. Siempre el problema de los fondos, ¿no? De los recursos. Pero bueno, eso es importante, que algunos narradores se dediquen a ser gestores y productores. Eso le hace muy bien al oficio, a la profesión. Lo engrandece, amplía el espacio. La gente ve narradores y aprende. Yo aprendí mucho saliendo a contar al extranjero. Yo tuve mucha suerte. Fui uno de los primeros narradores chilenos que se destacó, digamos, acá y que pudo ir a contar y que gustó afuera. Porque si tú no gustas, si no haces una buena performance, no te invitan, ¿no? A menos que seas extraordinariamente bello, Claro. que no es mi caso. Y el mío tampoco. Así Tampoco, que o aprendo a contar bien claro. o voy muerto. Entonces, yo aprendí muchísimo viendo contar a los colegas de otras nacionalidades, con sus estilos, con su forma, con su desparpajo. Me enseñaron mucho. Y eso nos hace falta. Y yo me hago la autocrítica de no haber sido lo suficientemente Tenaz. corajudo, tenaz de haber afrontado la producción de eventos y haber hecho un poco más de esfuerzo. O haber creado, por último, un equipo que me apoyara. Porque al final lo hacía así, con un amigo narrador, y lo demás lo hacíamos en familia. Mi señora me ayudaba, a mis hijos. Pero claro, era muy Como muchas agotador, cosas. ¿no? Pero en eso, en lo referente a lo que he hecho yo en mi profesión como contador, ahí uno no puede hacer ninguna autocrítica. Ahí el público, la gente, Claro. a la que tú has ayudado a formar o la que te ha visto, la que tiene la última palabra, ¿no? Y que te lo dirá abiertamente o no, si estás bien, si no, si les gustó o no les gustó. Pero eso uno lo va recibiendo a diario, ¿no? Y si sigo en esto es porque la verdad que me ha ido bastante bien. Y se te llama. No me puedo quejar. Claro. Bueno, dijimos que íbamos a conversar con toda franqueza. Sí. Hay un tema que siempre, y se plantea en todas las reuniones, cuando nos juntamos con los colegas, te cuento, y siempre está por ahí latente, que es el tema del valor. ¿Cómo se valoriza la actividad del narrador oral? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta? Yo creo que hay muchos de nosotros que estamos escuchando y que van a ver este programa que se va a repetir los días lunes, miércoles y viernes a las 18 horas por este canal. Están con la duda, sobre todo los que inician, una vez que terminas el taller, que te lanzas a hacer cosas. ¿Cuáles serían para ti los criterios o los patrones como para poder valorizar el trabajo de una forma digna, ¿no es cierto? Y que significara verdaderamente una respuesta en dinero que valorara eficientemente lo que tú haces. Claro, es un tema complejo y que uno se demora muchos años en aprender a evaluarse, a autoevaluarse, ¿no? En cuanto a cuánto vale tu trabajo. Eso es un proceso de aprendizaje. Tú no lo sabes cuando recién comienzas. Hay ahora profesiones, por supuesto, de otro tipo que tienen tarifas más o menos. Los colegios médicos ponen, ¿no?, un mínimo tanto por atender a un paciente, Claro. tanto por una urgencia, tanto por esto. Yo leí el otro día y decía que ganas de que hubiera una tarifa así del colegio de narradores orales, ¿no? Donde dijera, este es el mínimo, este es el máximo. Nosotros vivimos en un país culturalmente muy, muy depredado. Eso hay que tener conciencia de eso. Nuestro país tuvo algunos instantes de cultura masiva, momentos, destello, pero después de la dictadura hacia adelante decayó todo, el sistema mismo convirtió todo en un negocio, una cosa mercantil. La cultura fue quedando relegada a ciertos ámbitos y el trabajo artístico no es reconocido en su valor profundo que tiene para hombres y mujeres. A mí todavía me preguntan si yo cobro por hacer esto, sabiendo que soy una profesional. En el teatro mismo a veces te preguntaban si tú cobrabas. No, pero si usted es actor, como que el actor fuera una especie de servidor público, ¿no? Le podríamos pagar el pasaje. Claro, podríamos pagar el Podrían pasaje, pagar ¿no? el pasaje, claro. Claro. No se reconoce. Cuesta, pero si no lo hacemos nosotros, los artistas, los narradores en este caso, nadie lo va a reconocer. Entonces el artista es el que tiene que ponerle precio a su trabajo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tiempo que ha empleado en formarse,
en capacitarse, a lo que maneja, a los rubros que maneja. Por ejemplo, una persona que es capaz de presentarse desde un pequeño grupo de niños de un jardín infantil hasta 1.200, 800 personas en un gran teatro, como a mí me ha tocado hacer eso, y a muchos, no solo a mí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un rango, ¿no? Tú has adquirido una capacidad, además. Se supone que los vas a entretener, los vas a divertir. Entonces, ahí tú tienes que fijar tus tarifas. Ocurre que mucha gente recién formada, esto es como una cosa caída del cielo, nunca pensó ser cuentacuentos, de repente se siente que lo puede hacer. Entonces, que le paguen algo ya es una bendición. Entonces, no tiene ninguna capacidad de conciencia sobre lo que cuesta su trabajo. Y eso, claro, empobrece la profesión entera. Claro, porque te dicen, sí, pero usted cobra 100, el otro me lo hace por 25. ¿Qué vas a decir tú? Bueno, traiga al otro. Traiga 4 del otro y son 100. Ahora, lo único, a lo mejor lo hacen muy bien y yo no digo nada, pero si no lo hacen muy bien, a la vez siguiente la persona tendrá que ver las diferencias, ¿no? Si es que las puede observar también. Claro. Porque como es un oficio nuevo, nadie sabe muy bien cuándo es bueno y cuándo no es tan bueno, porque no tienes referentes tú para homologarlo. En cambio, en el teatro, en la actuación, tú has visto montones de actuaciones, en película, en televisión, en teatro. Entonces sabes cuando un actor lo está haciendo bien y uno que no es más o menos, tú lo perdonas y dices, bueno, está aprendiendo. Pero acá no. Acá tú ves, hay gente. Yo me presento siempre. Hace unos días me presenté en el Café con Letras, de aquí de Viña, me presento una vez al mes, paso el aviso. Así es. y del público que había, esa tarde, habían varios que ya habían venido antes, habían narradores, pero habían 2 personas, 2 señoras maduras, que nunca habían visto un narrador. Entonces, claro, esa gente no tiene parangón, o sea, ¿con quién compara? No sabe cómo es. Y eso ocurre mucho en un arte que apenas tiene 25 años en nuestro país, ¿te fijas? Por lo tanto, el ideal es que cada vez que se presente un narrador, la gente quede contenta, dichosa, como para recomendarlo. Por eso que la responsabilidad... Qué bueno que debutaron contigo como espectadoras de cuentos esas personas. Sí, pero yo no me vanaglorio de eso. El ideal sería que al que vieran tuviera un nivel ya digno de presentación, cosa que la gente dijera, oye, qué bonito esto, lo recomiendo. Porque de eso se trata, ¿no? De que se vea. Por eso lo que tienen los narradores actuales ahora, los que cuentan y van a seguir contando, es mucha responsabilidad en lo que están haciendo, porque son de todas maneras pioneros. Aunque hayan pasado 25 años, mucha gente los va a ver por primera vez. Y en ese sentido, antes de entrar a la última parte de nuestro programa, en síntesis, ¿individual o colectivo? ¿Cómo ves tú nuestro trabajo? ¿Apunta hacia la necesidad de agruparnos o es posible ser un lobo estepario? No, la agrupación social, sindical, eso es válido. Nadie puede estar contra eso, ¿no? El círculo de narradores que tú mencionaste de Chile, en Santiago. Aquí hay gente que me ha sugerido a organizar una especie de círculo regional de la quinta región, ¿no? Que sería interesante, sobre todo para tener representatividad ante las autoridades de la cultura, claro, ¿no? Porque le da un cuerpo. Los de Santiago, el Sinoch, fueron los que fueron a representarnos a la comisión del Senado, que tenía que decir, fueron ellos, porque ellos se encargaron. A mí me tocó la primera representación personal de la narración oral en Chile. Eso no lo sabe nadie. ¿Sí? Lo sé yo y el ministro de turno nomás. El primer presidente o director se llamaba General de Cultura de Chile. Cuando se inició esto, creo que fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Weinstein. Uh-huh. Los narradores orales no existíamos para postular en los fondos. No había espacio, no existíamos, la oralidad no existía. El teatro no nos correspondía porque no era teatro. Entonces, no sabíamos dónde postular. No existía el fondo del libro todavía. Era el fondar, entonces no había dónde. Entonces yo fui y le escribí una carta a Weinstein. Y le dije, mire, la situación es esta, porque quería hablar con él, pero era difícil, ¿no? Le dije, la situación es esta, y le escribí una carta. Y a raíz de esa carta me hablé con él.
Y le dije, mire, no tenemos, háganos un lugar. Le conté, somos nuevos, empezamos el 93, pero ya hay hartos acá en la región, en fin. Y ¿sabes cómo nos dio resultado? Podíamos participar en proyectos junto con los payadores. Mira, Con la narración oral. la poesía popular. La poesía popular, claro, porque era oralidad. Claro. Se nos abrió ese espacio. Eso fue lo primero. Y yo seguí bregando, ¿no?, durante un tiempo. Pero por lo menos pudimos de hecho, yo participé, gané proyectos ahí como narrador. Ese fue el primer intento. Pero luego ahora en las artes escénicas me parece perfecto porque la narración oral, cuando se transforma en un desarrollo artístico, ¿no es cierto?, donde el narrador profundiza, incluso puede integrar otras artes, se transforma en un arte propio, con nombre propio. Eso es importante. Y además para eso es importante también tener el sentido de cuerpo, de grupo, porque nos valora y de alguna manera responde un poquito a las preguntas que te he hecho respecto de cuánto es el valor monetario de lo que hacemos, cómo hacerlo para poder retroalimentar y también seguir aprendiendo de nosotros mismos. Claro. Una persona, digamos, sola en estas áreas lo puede hacer, ya lo he señalado, pero yo creo que se avanza más en conjunto. Claro. El programa se llama Me Contaron Qué. Hemos estado conversando un largo rato con Carlos Genovese, gran narrador chileno de la Quinta Región, y este programa lo pueden ver a partir de ahora, los días lunes, en vivo, donde se transmite, y además se va a volver a emitir los días miércoles y los días viernes, a las 18 horas por este canal, América RTV, que es el canal de todos. Estamos llegando hasta la última parte de nuestro programa y queremos cerrar nuestro espacio, a pesar de que, quiero hacer una aclaración, narrar cuentos en televisión es bastante difícil, porque no estamos frente al público, tenemos aquí nuestros compañeros en la producción, pero es distinto la instancia, y además porque estamos frente a una cámara o dos cámaras que cambian completamente la visión de quien está narrando. Pero si estamos hablando de narración, no nos podemos ir sin al menos un pequeño relato. Carlos, te invito a que despidamos el programa con un pequeño cuento para poder así también dejar parte de lo que es la esencia de la narración en las ondas y en el canal para todos los que nos estén viendo. Bueno, muchas gracias por el espacio, ¿no?, y por la invitación. A mí me gustan mucho las historias de amor, las historias de las parejas. Y tengo un espectáculo que se llama El amor en los tiempos del cuento, que es una selección de cuentos de amor vinculados, por supuesto, con distintas formas de amor y todo lo que pasa, ¿no? Porque de todo hay en la viña del Señor, como dice el refrán. Y también me gustan los amores a veces que algunos resultan y otros no resultan, ¿no? Y bueno, quiero contarles la historia de una pareja, ella y él, que se conocieron en el lugar menos apropiado para un encuentro. Insólito, diría yo. En el quirófano de una clínica privada. Ella era la paciente. Ella era la que se iba a someter a una cirugía de vesícula en esa clínica. Y él era el médico que la iba a operar y que de hecho la operó y le extrajo de su vesícula un cálculo biliar del tamaño de una nuez aproximadamente, ¿no?, de un color café oscuro. Bueno, al día siguiente, él la fue a ver a la habitación del posoperatorio en la clínica, conversaron, se rieron, los dos eran jóvenes, y él le dijo, te traigo un regalo. Y sacó de su bolsillo el cálculo y se lo pasó. Ella puso cara de asco y dijo, no, eso no me gusta, no. Ah, ¿no lo quiere?, le dijo él. No. Bueno, le dijo él, me lo voy a guardar como recuerdo, y se lo echó al bolsillo. Al día siguiente, unos días después, ella fue dada de alta y lo fue a ver a la consulta. Allí volvieron a conversar, se volvieron a reír, se sintieron muy a gusto el uno con el otro y pasó lo que pasó. Se enamoraron, se casaron, se separaron y quedaron muy lejos el uno del otro. No tuvieron hijos,
por suerte. Pero ahora viven a kilómetros de distancia el uno del otro. No se han vuelto a ver. Pero como les suele ocurrir a las personas que alguna vez se amaron, en alguna oportunidad no pueden, aunque quieran, no pueden dejar de acordarse el uno del otro. Cuando eso le ocurre a él, va hasta un cajoncito de su escritorio, lo abre y extrae desde adentro el cálculo que le sacó en aquella oportunidad. Y lo hace girar así entre los dedos, ¿eh? Como una tómbola del recuerdo, podríamos decir. Ella, en cambio, también se acuerda de él. Y cuando se sume en esa neblina triste de la nostalgia, ella, por su parte, lo único que puede hacer es acariciar su herida. Es la magia de los cuentos. Me contaron que ha sido Carlos Genovese en este programa que esperamos haya sido de su agrado. Ya nos estamos despidiendo para encontrarnos nuevamente la próxima semana con otro narrador, con otra narradora, con algún grupo de amigos dedicados a este hermoso arte. A todos los que han estado presentes en la vía en Streamline por nuestra transmisión en vivo, muchas gracias. Participen, déjennos las opiniones. Este programa lo podremos ver nuevamente el miércoles y el viernes. Podremos volver a disfrutar de la conversación, de la honestidad de Carlos, de su hermoso cuento. Y esperamos que nuestra audiencia vaya creciendo para hacer así de este oficio algo sólido, importante y de beneficio para todos. Muchas gracias, América RTV. Gracias, Carlos, por la asistencia. Esperamos que volver a encontrarnos en algún momento. Nos vemos, amigos. Hasta luego.